9 de la mañana, 44 minutos. Queremos agradecerles mucho la enorme cantidad de mensajes que nos han hecho llegar por la nota que teníamos hace algunos instantes atrás sobre el tema del sobrepeso, en particular en los niños que cursaban quinto y sexto año, tanto en escuelas públicas como privadas. En un ratito vamos a estar compartiendo gran parte de esos mensajes porque ahora nos vamos a poner a hablar sobre este libro que ya se encuentra disponible, Duelos en el Río de la Plata, que pertenece a Guillermo Silva Grucci. ¿Y a qué nos referimos o a qué se refiere su autor con estos duelos en el Río de la Plata? Bueno, a esa modalidad de dirimir cuestiones de honor que cuando uno mira realmente cuándo fue derogado en nuestro país, porque tiende siempre a remontarse al duelo Valle de Ordóñez, Washington Beltrán, y parece muy lejano en el tiempo, pero lo que no es tan lejano en el tiempo es la abolición de esa ley de duelos, de esa manera de dirimir las disputas, porque es de 1992. Duelos en el Río de la Plata. Primero que nada, Guillermo, un placer tenerte, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, Duelos en el Río de la Plata pretende ser una documentación de solamente aquellos que se llevaron a cabo o los que no llegaron a llevarse a cabo por diferentes razones. Tenemos que diferenciar dos aspectos en esto. Uno es el duelo como enfrentamiento armado y otro es el lance caballeresco, que engloba aquellos lances o aquellas situaciones donde hay un enfrentamiento porque hay una ofensa y porque los padrinos entendieron que había una ofensa y que eso debía lavarse con la sangre, y los que no terminan así. Por eso cuando tú mencionabas el tema de la vigencia de la ley de duelos en 1920 y el famoso duelo, el trágico famoso duelo entre Beltrán y Valle con la triste muerte de Beltrán, esa norma que rigió de 1920 a 1992, que fue aprobada en un contexto histórico muy particular, porque lo que se pretendía era exonerar a Valle y por eso la ley tuvo un efecto retroactivo. Pero esa ley tuvo un efecto también muy importante porque incorporó el Tribunal de Honor. Todos los tratadistas, los codificadores que hablan sobre estos temas, el conde de Chateauvillar, el marqués de Cabriñana, el caballero Jacopo Gelli, todos ponen énfasis en la importancia que tienen los padrinos, porque a veces dicen son más realistas que el rey. A veces los que llevan al combate, los que llevan el enfrentamiento, son los padrinos. Los duelistas en sí no tienen tanto interés en ponerse frente al cañón de una pistola o frente a un sable afilado. Pero los padrinos sí, porque muchas veces prefieren salir en los diarios. Es curioso esto porque en definitiva tendría que ser al revés, tendrían que protegerlos. Pero bueno, estos mismos tratadistas citan casos, antecedentes en España y en Italia fundamentalmente, donde existían tribunales de honor en que si los padrinos se ponían de acuerdo en que en que la necesidad del duelo, ¿verdad?, o no estaban de acuerdo, se fuera al Tribunal de Honor. Acá en la ley se establece como preceptivo el Tribunal de Honor. Entonces cada uno de los dos padrinos de cada parte nombraban a otra persona y esos dos nombraban a un tercero, y entonces el Tribunal de Honor estaba por encima de la emoción. Y se supone que era más racional, más madura el resultado, y entonces se evitó una cantidad enorme de enfrentamientos armados. ¿Qué condiciones tenían que darse para que se concretara un duelo? Bueno, el duelo tiene que ver con el honor vulnerado. El honor vulnerado es a través de una ofensa. Las gradaciones de las ofensas van desde leves hasta gravísimas. Una ofensa leve puede ser simplemente una situación en que hay una mala interpretación de algo, alguien que quiere decir una cosa y dice lo contrario. Pero las graves son aquellas en que o existe una agresión física, es decir, hay un ultraje, y además existe publicidad. Pero además la ofensa tiene que provenir de un caballero.
no puede ser una ofensa que venga de cualquier lado. Una ofensa de cualquier lado, un caballero la tiene que tomar. Dicen que las cosas hay que tomarlas como de quien vienen. Bueno, viene de ahí la idea. Si es un caballero el que es el ofensor, entonces el ofendido tiene que mandarle los padrinos, porque los códigos de honor así lo establecen. Si no lo es, y ojo que hay un listado en cada código de honor de los que no son caballeros. Ajá. Ah, sí, es muy interesante porque están desde los usureros, los que maltratan a los padres, los que le pegan a una mujer, los que abusan de un inválido, o de un lisiado, o de un mutilado de guerra, en fin. Todo ese listado, marca quién puede ser considerado caballero y quién no. Bueno, sí, porque ser caballero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Si uno lee los códigos, no es tan fácil mantener una conducta caballeresca toda la vida. Y estos señores sí creían que podían hacerlo. Y bueno, por lo tanto, la protección del Estado al individuo que es ofendido no era suficiente para ellos. Estos mismos caballeros fueron los que hicieron la Constitución de 1830, que establecieron en el artículo 7º ese listadito que dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos, no tienen derecho a, tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Fíjense las parejas. Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Pero a pesar de esa disposición del Estado a proteger al hombre en ese goce de todos esos derechos, los caballeros consideran que no es suficiente y redimen el derecho de dirimir las contiendas por las armas si es que no consiguen una rectificación. Una rectificación o retractación de la ofensa. Ahí está, exactamente. Y Guillermo, porque yo tengo idea de haber escuchado, o por lo menos, si no la realización del duelo propiamente dicho, que creo que también, pero sí por lo menos de lo que vendría a ser el lance caballeresco, es decir, lo que es. Sí. ¿Cuándo fue el último duelo en el Uruguay? Y el último duelo fue en el 1971. Claro. O sea, estamos a bastantes años de esa situación. Uno todavía puede decir, hay gente que en el 71 no era nacida. ¿Entre quiénes fue? El último fue entre Sereñi y el general Rivas, un duelo a pistola. Exacto. Pero uno dice, bueno, está, pero a ver, 1920, 1992, hace tiempo de eso, estamos en el 2018. Sí. Pero resulta que 8 años después de la derogación de duelos, de la ley de duelos, el expresidente Lacalle hizo declaraciones públicas lamentando que no existiera la ley de duelos. Bueno, las hizo hace relativamente poco tiempo. Vamos en el orden, por eso. No. Quiero llegar ahí. Claro. Eso fue en el 2000. En el 2010 es el entonces senador comunista, Eduardo Loriel, que también plantea el tema, porque lo habían tratado de travesti político y se ve que le molestó muchísimo. Sí. Y entonces, a pesar de que la tradición socialista y comunista niega el duelo, porque dice que es una rémora burguesa, a pesar de eso lamenta igual que no exista, porque dice, si existiera el duelo, yo tendría forma de defenderme de esta situación. Y en el 2017 va a ser otro expresidente, que es Mujica, y que le va a contestar otro expresidente, que es el doctor Sanguinetti. Es verdad. Y resulta que tenemos que en lo que va del siglo, 4 opiniones de referentes políticos importantes de cosmovisiones diferentes, de formas totalmente distintas de pensar, que coinciden en que si existiera el duelo, exactamente, se hubiera resuelto de otra manera. De este repaso y este análisis, ¿qué valor cultural tiene el duelo? Yo me parece como de otra... Bárbaro. Bárbaro. Claro, como de otra dimensión. Primario. Y si voy para atrás y pienso, bueno, tenía un recuerdo vago de estas situaciones recientes, me parece una actitud machista, ¿no? Bueno, etcétera. Y en mi mente, en la historia, tengo el de Valle Ordóñez y Washington Beltrán, ¿no? Sí, sí. Pero en ese recorrido que se presenta en el libro, ¿qué valor cultural tiene el duelo?
Como valor cultural, no sé, pero evidentemente existió una cultura de duelo. Fíjate que por ejemplo, la historiadora argentina Sandra Gayol, que es una especialista en estos temas, dice que entre 1880 y 1910, en esos 30 años, hubieron 1.790 duelos en Buenos Aires, solo Buenos Aires. Yo hice la cuenta y me da un duelo cada 6 días, un lance caballeresco cada 6 días. Quiere decir que el duelo estaba profundamente arraigado en la cultura social. Y además, esto por supuesto que es una tradición europea. También es de la tradición europea el duelo criollo. En el libro tenemos esas dos categorías. Ajá. Empezamos hablando del duelo criollo y tomamos como referente, como prototipo del duelista criollo, a Juan Moreira. Y contamos un poco la historia de Juan Moreira, cómo lo vieron los literatos, cómo lo vieron las autoridades policiales, en fin. Y después sí, empezamos a hablar de lo que es el lance caballeresco propiamente dicho. Hay una cantidad de duelistas que intervienen en estas historias que eran nacidos en la otra banda. Por eso tomo el tema de duelos en el Río de la Plata. Primero porque el Río de la Plata es un espacio cultural común. Sí, además hay una profusa literatura que lo incluye al propio Borges en la época del Malevaje, ¿no? En donde hay, yo no sé si también se le llama duelo criollo en ese sentido, cuando el duelo... Están en la música, en la letra de los tangos. Claro. Un farol en duelo criollo vio bajo su leve luz morir los dos. Recuerdo, por ejemplo, El hombre de la esquina rosada, como uno de los tantísimos, de las manifestaciones literarias, donde se describe el por qué se llega al duelo, qué reglas incluso tenía aún a ese nivel del Malevaje y del Arrabal. Por supuesto que sí. Eso también está reflejado en el libro. Está también reflejado, es decir, siempre hay códigos. Y los códigos son parecidos. Fíjense ustedes, el código de la mafia siciliana es el de omertà. Nadie sabe nada. Lo llaman a declarar y el tipo dice, non saccio niente, comisario. Eso es lo que contesta. Los duelistas, en los propios códigos de honor, tienen la obligación de mentirle a los jueces. Cuando se hace una investigación, como se hizo en el caso de Valle, porque la muerte de Beltrán causó una alarma pública, no solamente en Uruguay, sino en todo el Río de la Plata, al extremo de que en la Argentina el diputado Ferrarotti presenta, a raíz de eso, un proyecto de sanciones tremendas para los duelistas, para los que participen, que son varios, ¿no? Porque duelistas, los médicos... Hay testigos variados. Por eso digo, una cantidad enorme de gente. Y incluso para los diarios que publican la noticia, para todo. A contrapelo de eso, acá se legaliza. La razón, ya sabemos cuál fue. Pero es muy interesante la discusión parlamentaria, porque el día que se trata este tema, había que discutir el presupuesto del correo. La Cámara estaba reunida para discutir el presupuesto del correo, hablaron del día ese. Pero como existía la posibilidad de que fuera procesado Valle, y eso era una posibilidad fuerte, y eso le impedía ser candidato, el operador político que tenían, que era el doctor Francisco Giuliani, en coordinación con otro diputado colorado, presentan sobre tablas el tema de duelo. Sacan del archivo la ley que había presentado Juan Andrés Ramírez. Es curioso que Juan Andrés Ramírez, que fue propulsor de la ley, sea el abuelo de Gonzalo Aguirre Ramírez, que fue el que le tocó presidir la Cámara que lo derogó. Y sacan del archivo y empiezan a discutirlo. Entonces empiezan las distintas posiciones y uno lee lo que es la sesión parlamentaria y no se ve que haya un grupo compacto colorado, por ejemplo, impulsando el tema del duelo y los demás no. Cada cual opinó según su leal saber y entender. Los socialistas que por principio decían que el duelo no, porque los católicos porque la Iglesia lo había prohibido de tiempo inmemorial,
Y después tenemos las opiniones de los blancos y de los colorados que varían según la opinión que cada uno tuviera, según cómo viera cada uno la cosa. Hay un diputado que es Aragón y Echart que dice que el problema es que los jueces no pueden hacer nada. Que el duelo hay que legalizarlo porque los jueces no lo pueden impedir, impedirlo lo tiene que impedir la policía, pero después castigarlo le corresponde a la justicia. Y la justicia no puede castigarlo porque los declarantes mienten. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y el hombre está hablando en la Cámara de Diputados. Sí. No está en el boliche de la esquina hablando con los amigos o en un asadito. No, está hablando en la Cámara de Diputados. Lo que dice es, yo, por ejemplo, se pone a él, por ejemplo, se pone a sí mismo, por ejemplo, y dice, yo, por ejemplo, dice, me tocó ser padrino en un duelo. Me llamaron a declarar y dije que el duelo se había producido en un barco de guerra a 3 millas de la costa, en ese momento en aguas internacionales. Claro, no jurisdicción. Y el juez no pudo hacer nada. Claro, no era su jurisdicción. Pero además lo decía... Sí, abiertamente. Abiertamente. Y otro que dice, por ejemplo, bueno, yo no estoy de acuerdo con la ley de duelo, decía otro diputado colorado. No estoy de acuerdo con la ley de duelos, pero bueno, sí podíamos hacer una ley de amnistía para que Valle pudiera ser candidato. Entonces uno dice, pero ¿cómo? A ver, es un poco fuerte. Estaba de acuerdo con castigar a todos, menos a los que había que amnistiar. Claro. Aparecen una cantidad de cosas, es muy entretenido. Guillermo, recién instaló algo, Lorena, que me generó una pregunta. Sí. Dijo ella, como parte de su opinión, lo veo como algo muy machista. ¿Existen antecedentes de duelos entre mujeres o a la mujer le era prohibitivo llegar a este lance de honor? Digo por lo que había de a quienes se le consideraba caballeros. Bueno, si consideramos a las mujeres caballeros, estamos en un problema. Caballeras. Caballeres. Las señoras no estaban, digamos, incluidas dentro de esas contiendas. Por supuesto que existen antecedentes históricos de damas que se han atacado con espadas y cosas por el estilo, pero no en un duelo formal. No en un duelo formal. No. Aunque la ofensa la involucrara o implicara su honorabilidad, la tenía que defender el caballero. El caballero, el que estaba con ella en ese momento, y si no, había toda una serie de líneas familiares a los que le correspondía, salían en defensa de la dama. Y si no quiero aceptar el duelo, es decir, porque muchos se deben estar preguntando, una vez hecho el reto, ¿todos fueron aceptados? Es decir, ¿todos se pusieron frente a un arma, fuera esta cual fuera? El problema es que Lorena decía, utilizó la palabra machismo. Falta en algún momento que salga heteropatriarcal y ya estamos en el tema bueno, con el anacronismo del presente, las mujeres legalmente no eran iguales a los hombres en ese entonces y muchas otras cosas más. O sea, bueno, no es un disparate lo que... No, para nada, pero digo, ¿tú hubieras preferido Me batirte? parece súper interesante igual conocer esto y conocer la historia y los entretelones de todo esto. Esto es la matriz cultural de la que somos producto todos. Exactamente. Pero por eso digo, ¿tú hubieras preferido batirte? ¿Hubieras preferido tener la oportunidad de...? No, para mí no. ¿No hubieras preferido...? Ni hombres ni mujeres. ¿Y si alguien te ofende? Bueno, hay otros resortes legales. ¿Cuáles? Me defiendo yo. Con la palabra, que es el mejor instrumento. Sí, es el mejor instrumento, pero a veces no es suficiente. Preguntaba, si simplemente para cerrar, para aquellos que no tienen idea del duelo, ¿existía la posibilidad de la negativa? Pero por supuesto. ¿A batirme a duelo? Pero por ejemplo, si un individuo era retado a duelo por otro, al cual no lo consideraba caballero, le decía, yo no me bato con usted, señor, porque usted no es un caballero. Ajá. O sea, redoblaba la ofensa. Redoblaba la ofensa, exactamente. Exactamente, redoblaba la ofensa. Sí, sí. Y simplemente con eso no existía. Siempre y cuando fuera considerado socialmente como aceptable, porque no era cuestión de decirle que no era caballero a un caballero. Se le podía decir, usted no sabe por qué, señor, porque usted vive de las mujeres. Estaban en el listado de los que no podían batirse, los que vivían de las mujeres. ¿Y si no se podía comprobar alguna acusación en esa lista, por ejemplo? ¿Quedaba mal parado el que se negaba por una razón falsa? El que se negaba no quedaba bien. No quedaba bien.
Yo me importaba tres pepinos, que me pusieran en las redes sociales, pero si yo sé que el otro es un experto en armas de fuego, ni aunque ya sé que soy yo el que tengo la posibilidad de elegir armas, cuerdas, no sé, algo que no lastime. Claro, no, Guillermo, no. Voy a leer el libro con mucha avidez. Esa es la idea, introducirlos en un tema que Guillermo Silva Grucci nos propone a través de este libro, Duelos en el Río de la Plata. Ha sido muy grato charlar, se nos fue el tiempo, pero el resto que sea leyendo el libro, ¿te parece? Sí, cómo no, claro que sí. Muchas gracias. Cerramos por aquí el encuentro con Guillermo.